¿Seguro que sabes cómo manejar esa cosa, veterano? La voz aguda y condescendiente atravesó el rítmico crepitar de los disparos distantes. El mayor Caldwell, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, permanecía de pie con las manos en las caderas, su uniforme de camuflaje digital, perfectamente planchado. Contrastaba marcadamente con el polvoriento y soleado ambiente del campo de tiro público. Era un hombre de granito y ambición. Mandíbula apretada, ojos ocultos tras unas gafas de sol tácticas reflectantes. A su lado, dos marines más jóvenes, apenas salidos de la adolescencia, cambiaban el peso del cuerpo, intentando emular su postura segura e imponente. El objeto de su desprecio, un anciano llamado Norman George, no levantó la vista. Estaba sentado en un sencillo taburete de madera, con la espalda erguida a pesar de sus más de 80 años. Extendido ante él, sobre una lona desgastada, estaba el fusil de francotirador M40 desarmado. Su culata de madera estaba oscurecida por el tiempo y el aceite, marcada por las muescas y los arañazos de una larga y rica vida. Las manos de Norman, aunque arrugadas y manchadas de hígado, se movían con la precisión de un cirujano. Deslizó un parche limpio por el cañón, con movimientos económicos, practicados, un ritual repetido miles de veces. Era la viva imagen de la serena concentración, una roca en la corriente de arrogancia del mayor. Te hice una pregunta, papá, insistió Caldwell, acercándose un paso. La grava crujió bajo sus inmaculadas botas de combate. Este es un campo de tiro real. Tenemos reglamento. Esa reliquia parece de museo, no de aquí. Necesito ver tu permiso de tiro y tu identificación. Norman terminó su tarea, dejando con cuidado la baqueta. Solo entonces levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, de un azul pálido y penetrante, tenían una claridad que parecía desafiar su edad. Eran tranquilos, observadores y completamente imperturbables. Miró al mayor, luego a los dos jóvenes marines que lo flanqueaban, y no respondió. Este silencioso desafío pareció avivar la irritación del mayor. El joven oficial vio a un anciano obstinado, quizás un poco escéptico, que no mostraba el debido respeto por su rango y presencia. No podía ver las profundas y tranquilas aguas de la experiencia que se escondían tras esos ojos. Muy bien, ya está, espetó Caldwell, alzando la voz. Los tiradores de los carriles vecinos comenzaron a detenerse, bajando las armas para echar un vistazo. Un pequeño público se estaba reuniendo. Soy el oficial superior presente y declaro que este carril es inseguro. Levántese, entrégueme el arma y su identificación. Ahora, el enfrentamiento flotaba en el aire caliente y quieto, impregnado del olor a pólvora y tierra seca. Norman George permaneció sentado, con la mano apoyada suavemente en la madera fría y desgastada de la culata de su rifle. No había venido allí para pelear, pero parecía que la pelea venía a por él. El mayor Caldwell sintió una oleada de autoridad justiciera. El silencio del anciano era insubordinación. Vio un caso de valor robado en ciernes. Un civil diluido jugando a los soldados con un rifle de segunda mano y una chaqueta descolorida. La chaqueta en sí era un delito, una vieja casaca roja, de esas que se encuentran en una tienda de segunda mano polvorienta. Estaba limpia, pero deshilachada en los puños, la tela suavizada por 1000 lavados. Era la antítesis del impecable uniforme moderno de Caldwell, que lucía pliegues marcados e insignias de rango perfectamente colocadas. ¿Me oyes?, resonó la voz de Caldwell por el campo de tiro, silenciando las últimas ráfagas de disparos. Todos los observaban. Un hombre con un polo rojo, unas calles más allá, bajó lentamente su teléfono, apuntando hacia ellos con la cámara. Les doy una orden directa. Levántense. Coloquen el arma en el banco. Muéstrenme su identificación. Norman finalmente se movió,
pero no de la forma que exigía el mayor. Con un movimiento lento y deliberado, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una cartera de cuero maltratada. Estaba sujeta por una gruesa goma elástica. No se levantó. No se apresuró. Simplemente abrió la cartera y empezó a hojear su contenido. Sus acciones eran metódicas, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Esto enfureció a Caldwell. Parecía un juego, un intento deliberado de socavar su autoridad frente a sus hombres en público. ¿Eres sordo o simplemente estúpido? La orden era ponerse de pie. Dio otro paso al frente, su sombra cayendo sobre Norman y el rifle desmontado. Uno de los jóvenes marines se movió nervioso, sus ojos saltando del mayor al anciano inmóvil. Esto estaba escalando más allá de una simple comprobación del campo de tiro. No hay necesidad de todo esto, dijo Norman, con voz tranquila pero clara, un murmullo bajo que se escuchó con facilidad en el repentino silencio. Solo estoy aquí para disparar. Sacó una tarjeta plastificada de su cartera, su membresía del campo de tiro, y la dejó sobre el banco. Luego sacó su licencia de conducir estatal. Norman P. George, 83 años. Caldwell agarró las tarjetas, mirándolas con desdén. Esto no prueba nada. Cualquiera puede conseguir uno de estos. ¿Cuál es tu historia? ¿Crees que ponerte esa vieja chaqueta te convierte en un héroe? Señaló con desdén la M65 de Norman. Entrecerró los ojos, concentrándose en un pequeño parche descolorido cosido en la manga izquierda. Era un diseño simple, sus colores descoloridos por el sol y el tiempo, sus hilos desgastados. ¿Qué se supone que es esto? ¿Algún tipo de liga de fantasía? Mientras el dedo del mayor señalaba burlonamente el parche, el mundo pareció inclinarse para Norman. La brillante y dura luz del sol del campo de tiro de California se disolvió en un sofocante verde de triple cubierta. El pop 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 de las pistolas del calibre 22 se convirtió en el aterrador parloteo gutural de una K-47. El olor a pólvora fue reemplazado por el denso aroma metálico de la sangre en la vara terrosa del suelo de la jungla. Por un fugaz instante, sintió el peso familiar de su equipo, la textura resbaladiza del barro que intentaba robarle las botas, y vio el rostro de un joven cabo, con los ojos abiertos por el miedo. Entregándole ese mismo parche, nuevo y vibrante, apenas horas antes de una emboscada en el Valle A. El recuerdo era un fantasma, allí y desaparecido en un instante, dejando atrás solo el dolor sordo de un pasado que nunca lo abandonó del todo. Parpadeó, y el campo de tiro volvió a enfocarse. El mayor Caldwell seguía hablando, con una voz monótona y molesta. Todos son iguales, continuó el mayor, animando su tema, dirigiéndose a la multitud que imaginaba de su lado. ¿Ves algunas películas de guerra? Compras algo de chatarra y crees que puedes venir aquí a jugar a los soldados. Eres un peligro para ti mismo y para los demás. Probablemente ni siquiera conoces las 4 reglas de seguridad. Un hombre llamado Dave, de pie 2 carriles más allá, ya había visto suficiente. Era un ranger del ejército fuera de servicio, un sargento que había pasado la mañana probando una nueva mira telescópica. Era más joven que Caldwell, pero había visto más de la realidad. Reconoció la mirada de Norman. Era una mirada que había visto en los sargentos de su propio pelotón, una paciencia cansada que provenía de soportar cosas que hombres como Caldwell solo leían en informes. Y reconoció la bravuconería condescendiente de un oficial cuyo ego superaba con creces su experiencia. Caldwell se pasó de la raya. Se agachó, aferrándose a la culata del rifle de Norman. Voy a confiscar esto hasta que lleguen las autoridades locales. Haremos que determinen si eres apto para estar en este campo de tiro. De hecho, voy a recomendar una evaluación mental completa. Eso era todo. Esa era la frase.
La falta de respeto era una cosa. La humillación pública y la amenaza de internar a un veterano era otra. Dave se dio la vuelta, sacando el teléfono del bolsillo. Mantuvo la espalda hacia la escena, fingiendo revisar un mensaje. Tenía el número de un suboficial jefe de la oficina del preboste militar en la cercana base del Cuerpo de Marines. Un hombre áspero y con mucho conocimiento, quien, extraoficialmente, solucionaba cualquier problema. Marcó: «Jefe Miller, soy el sargento Evans», dijo en voz baja y urgente. «Disculpe la molestia un sábado, pero tenemos un problema en el campo de tiro público junto a la autopista 78. Lo explicó rápidamente. Un tal mayor Caldwell de la Infantería de Marina estaba acosando a un anciano, acusándolo de robo de valor y amenazando con arrestarlo. El mayor se está pasando de la raya, jefe. El viejo solo intenta meterse en sus asuntos». «¿Cómo se llama el veterano?». La voz de Miller sonaba ásperamente aburrida. «George», dijo Dave, mirando el carnet de conducir que aún estaba en el banco. Norman George hizo una pausa y añadió el detalle que le pareció más importante. «Jefe, el parche de su chaqueta. Es viejo, pero creo que podría ser un parche antiguo de reconocimiento de fuerza. Algo no cuadra aquí». Caldwell estaba a punto de retirarlo físicamente. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Entonces, la voz del jefe Miller cambió por completo. El aburrimiento había desaparecido, reemplazado por una aguda urgencia eléctrica. «Repita ese nombre, sargento Norman George», repitió Dave. «Quédese donde está, Evans. No se involucre. No deje que ese mayor se vaya con él. Yo me encargo». La línea se cortó. Dave volvió a guardar el teléfono en su bolsillo, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía qué acababa de poner en marcha, pero sabía que la caballería estaba en camino. Dentro del estéril y acondicionado espacio de la oficina del preboste de la base, el suboficial Miller se irguió de golpe. El teléfono aún en su mano. Se giró hacia su superior, un teniente coronel que revisaba las listas de guardias del fin de semana. «Señor, necesita escuchar esto», la voz de Miller era tensa. «El sargento Evans está en el campo de tiro civil de la 78. Informa que el mayor Caldwell está acosando públicamente a un civil, un anciano». El teniente coronel levantó la vista, molesto por la interrupción. «Y dígale a Caldwell que se calle», dijo Sir Miller, bajando la voz una octava. «El nombre del civil es Norman George». El nombre golpeó al teniente coronel como un puñetazo. El bolígrafo que tenía en la mano cayó sobre el escritorio. Su rostro palideció, una máscara de incredulidad y horror creciente. Por un momento, se quedó sin palabras. Miró a Miller, con la mente acelerada, conectando un nombre que solo había oído pronunciar en voz baja y reverente con la imagen de un anciano siendo acosado en un campo de tiro público. «Tráeme su expediente», dijo finalmente el coronel con voz entrecortada, un susurro de caballo. Miller ya estaba escribiendo furiosamente en su ordenador. Un segundo después, apareció un archivo en la pantalla. Estaba casi completamente negro, cubierto de tachaduras digitales, pero las palabras visibles eran suficientes. «Clasificado, alto secreto, solo para uso personal», y bajo una lista de condecoraciones: Cruz por Servicio Distinguido, Estrella de Plata, Estrella de Bronce con insignia V, Corazón Púrpura, X5. Afiliación a la Unidad, Compañía de Reconocimiento de la Primera Fuerza, Grupo de Proyectos Especiales, MACFSOG. Los registros oficiales eran un fantasma, pero la leyenda era conocida por todos los marines de alto rango que habían estudiado la historia de su oficio. Norman George no era solo un veterano. Fue uno de los padres fundadores de las operaciones especiales del Cuerpo de Marines moderno.
El teniente coronel agarró su teléfono de escritorio con la mano ligeramente temblorosa. Comuníqueme con la base, comandante. No me importa si está en el campo de golf o en la ducha. Comuníquelo ahora mismo. Miró a Miller con los ojos muy abiertos por la urgencia. Y consiga un destacamento de seguridad. 2 vehículos, policías militares, luces y sirenas. Lo quiero en ese campo de tiro hace 5 minutos. Trate esto como si un general de 4 estrellas estuviera bajo amenaza. Váyase. De vuelta en el campo de tiro, el mayor Campbell se regodeaba en su aparente victoria. Había acorralado al anciano, lo había desenmascarado como un impostor y ahora ejercía toda su autoridad. Veía las miradas silenciosas de la multitud no como desaprobación, sino como confirmación de su poder. Se sentía fuerte, decidido, un líder que tomaba las riendas de una situación complicada. Muy bien, abuelo. Se acabó el espectáculo, dijo con un último gesto arrogante. Extendió la mano y la apoyó firmemente en el hombro de Norman, preparándose para ayudarlo a ponerse de pie. ¿Vienes conmigo? Vamos a charlar un rato en la comisaría, y luego quizá podamos encontrarte una habitación tranquila donde no puedas hacerle daño a nadie. Fue la mayor extralimitación, el último insulto imperdonable. No solo estaba cuestionando el honor de Norman, sino que lo estaba despojando de su dignidad y su libertad. Norman no se inmutó ni se resistió. Simplemente miró a Campbell y, por primera vez, un destello de profunda decepción nubló sus tranquilos ojos azules. Era la mirada de un hombre que había visto lo mejor y lo peor que los hombres podían ser, y se entristeció al encontrar a este último de pie frente a él, con un uniforme que consideraba sagrado. Fue entonces cuando se oyó la primera sirena. Comenzó como un débil y lejano ruido de ballena, fácilmente descartado como una ambulancia que pasaba por la carretera. Pero no pasó. Se hizo más fuerte, más cerca, dividiéndose en 2, luego 3 sirenas distintas, todas convergiendo en su ubicación a una velocidad increíble. Las cabezas se giraron. La multitud murmuró, confundida. El mayor Campbell soltó el hombro de Norman. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro. ¿Qué estaba pasando? Segundos después, una patrulla de la policía militar, seguida de 2 imponentes todoterrenos negros, entró chirriando en el polvoriento aparcamiento, con las luces de emergencia iluminando la zona con destellos rojos y azules. Las puertas se abrieron de golpe antes de que los vehículos se detuvieran por completo. Policías uniformados, con las armas enfundadas, pero con las manos cerca, se desplegaron, escudriñando la escena con una intensidad practicada. Del todoterreno que encabezaba la marcha emergió una figura alta e imponente. Era un coronel, con su uniforme inmaculado y una constelación de condecoraciones de combate en el pecho. Se movía con un inconfundible aire de mando, recorriendo con la mirada a la multitud hasta que se posó en la escena del cuarto carril. El mayor Campbell estaba de pie junto a la figura sentada de Norman George. Los ojos del coronel se abrieron de par en par, primero confundidos, luego con asombro al reconocerlos, y finalmente, con una oleada de reverencia pura y sin adulterar, avanzó con paso rápido y decidido, ignorando a un desconcertado. El mayor Campbell, que intentaba saludarlo, pasó junto a él como si fuera invisible y se detuvo a 1 metro del taburete de Norman. Se irguió cuán largo era, con la espalda erguida. Levantó la mano en el saludo más directo y respetuoso de su larga y condecorada carrera. Su voz, al hablar, estaba llena de una emoción que dejó atónitos a los presentes, sumidos en un silencio absoluto. Señor George, dijo el coronel con la voz ligeramente quebrada. Es un honor, señor. Norman miró al coronel con una leve sonrisa cansada. Asintió lenta y casi imperceptiblemente en señal de reconocimiento.
El coronel mantuvo el saludo militar un largo instante antes de bajar la mano. Luego se giró, con el rostro convertido en una máscara de fría furia, y fijó la mirada en el ahora petrificado mayor Calvel. Mayor. La voz del coronel era un gruñido bajo y peligroso, como una piedra de moler. ¿Tienen la menor idea de quién es? No esperó respuesta. Se giró para encarar a toda la multitud, alzando la voz para que todos pudieran oírlo. Permítanme informarles. Este hombre es Norman George. Se retiró como sargento de artillería, pero ese título no cuenta su historia. Sirvió en la primera compañía de reconocimiento de la fuerza en Vietnam. El hombre que ven ante ustedes es uno de los arquitectos del programa de francotiradores Scouts del Cuerpo de Marines. Escribió la mitad de la maldita doctrina que aún usamos hoy. El coronel señaló un dedo tembloroso en el M40 del banco. Eso no es una reliquia. Es el rifle que le entregaron en 1966. Lo ha acompañado en más de 100 patrullas de reconocimiento de largo alcance. Con ese rifle, salvó más vidas de marines que cualquier otra persona en todo este código postal. Dio un paso hacia Calvel, bajando la voz pero sin perder intensidad. Este hombre ostenta 2 cruces de servicio distinguido, una estrella de plata al valor y 5 corazones púrpuras. Se habla de él en susurros reverenciales en Quantico y Paris Island. Es una leyenda viviente del núcleo. Y usted, mayor, los ojos del coronel brillaban. Acaba de estar aquí bajo mi vigilancia y lo ha humillado públicamente. Lo ha deshonrado. Se ha deshonrado a sí mismo. Y ha deshonrado el uniforme que lleva puesto. Una oleada de conmoción y vergüenza invadió a la multitud. El hombre del teléfono seguía grabando, con la mano temblorosa. Los 2 jóvenes marines detrás de Calvel parecían querer que se abriera la tierra. Y los tragaría por completo. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una comprensión horrorizada de lo que acababan de presenciar. Estaban viendo a un fantasma de los libros de historia, un héroe de la esencia, y se habían quedado de brazos cruzados mientras su mayor lo trataba como a un delincuente común. El coronel le dio la espalda a Calvel, un gesto de despido definitivo. Luego se agachó para estar a la altura de los ojos de Norman. Gunny, dijo el formal señor George reemplazado por el término familiar de respeto. Lo siento profundamente. En nombre del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, me disculpo por la conducta de este oficial. Norman finalmente habló, su voz era el centro tranquilo de la tormenta que había creado. Puso una mano en el brazo del coronel. Tranquilo, coronel. Los chicos solo estaban llenos de orina y vinagre. Todos fuimos así alguna vez antes de que el mundo nos lo sacara a golpes. Luego miró más allá del coronel, su mirada se posó en el mayor Calvel, quien se quedó paralizado, con el rostro pálido. La expresión de Norman no era de ira ni triunfo, sino de una profunda y una tristeza persistente. Hijo, dijo en voz baja. Sin embargo, cada palabra le sonó como un martillazo. El uniforme no te hace hombre. Tus acciones sí. El respeto no se exige con el rango. Se gana con el carácter. Y déjame darte un consejo, a veces, el hombre más callado de la sala es al que más debes escuchar. Mientras pronunciaba sus sencillas palabras de sabiduría, su otra mano descansaba sobre la culata de nogal de su rifle M40. Por un breve instante, la imagen del campo de tiro se desvaneció. Tenía 25 años, acurrucado en una trinchera inundada durante un monzón implacable. Junto a él, un joven marine, un chico de Ohio llamado Miller, que ni siquiera había empezado a afeitarse con regularidad, temblaba. Mitad de frío, mitad de miedo. Miller le puso en la mano un parche nuevo de reconocimiento de la primera fuerza, de colores brillantes. Toma, parloteó Gunny, el chico, para que le diera suerte.
Un instante después, el mundo estalló en un destello de luz blanca y un rugido ensordecedor al impactar un proyectil de mortero cerca. El parche que aferraba en su mano fue lo último que el chico le dio. Era un símbolo nacido de la hermandad y pagado con sangre. Las consecuencias del incidente fueron rápidas y decisivas. El mayor Campbell fue amonestado. Su acelerada carrera se topó con un muro. Fue reasignado a un deprimente depósito logístico en medio del desierto, un lugar donde carreras prometedoras iban a morir. Más importante aún, el comandante de la base, conmocionado por el suceso, instituyó un nuevo programa de capacitación trimestral obligatorio para todo el personal. Se llamó Legado y Humildad y se centró en la historia del núcleo y la importancia del reconocimiento a los veteranos. El incidente de Norman George, como llegó a conocerse, fue el caso de estudio del núcleo, una cruda lección sobre la diferencia entre autoridad y liderazgo. Pasaron algunas semanas. La historia se convirtió en una leyenda silenciosa en la base. Un martes por la mañana, Norman George estaba sentado en una mesa de un pequeño restaurante de carretera, tomando un café solo y leyendo el periódico local. Sonó la campanilla de la puerta y entró un hombre de civil, con un polo sencillo y vaqueros. Era Campbell. Parecía diferente sin uniforme, más pequeño, con los hombros hundidos. Vio a Norman y dudó, con el rostro entre la vergüenza y la determinación. Tras un largo rato, se acercó a la mesa. Señor George, dijo, con la voz apenas un susurro. No sé si me recuerda. Norman dobló lentamente el periódico y levantó la vista. Sí que me recuerda. Campbell tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en la mesa. Señor, quería verlo para disculparme como es debido sin público. Mi comportamiento no tiene excusa. Fui arrogante y me equivoqué. Totalmente equivocado. Lo siento. La disculpa fue silenciosa, sincera y desprovista de orgullo. Norman lo miró fijamente un buen rato, estudiando su rostro. No vio al arrogante mayor del campo de tiro, sino a un hombre humilde lidiando con un grave error. Simplemente señaló con la cabeza el asiento vacío frente a él. Siéntate, hijo, dijo Norman con voz amable. El café está recién hecho. Campbell se sentó en la cabina. Norman le hizo un gesto a la camarera. Mientras ella le servía una taza al ex mayor, Norman lo miró y le hizo una pregunta sencilla. Bueno, háblame de ti. ¿Dónde creciste? La conversación comenzó. Un puente silencioso que se construía sobre un abismo de irrespeto. Un viejo guerrero que daba una lección de gracia a un joven que necesitaba aprender desesperadamente. La historia de Norman George es un poderoso recordatorio de que los héroes caminan entre nosotros todos los días, a menudo de las formas más silenciosas. Si te conmovió su historia de dignidad y honor, dale a me gusta a este video, compártelo con quien necesite escucharlo y suscríbete a Better en Valor para más historias de valentía y carácter.